O sea, programas abiertos, esta apertura Sí, para sí, poder, para hablar, para aprender. aprender, porque tienen que... Ya estamos en vivo, estamos ya en línea. Bendecimos desde acá a los hermanos, saludamos a todos los hermanos que están en la transmisión. Vamos a proceder a colocar los links en los diferentes grupos de las redes para que los hermanos, gracias, para pues para que todos los hermanos puedan tomar también la señal, ¿no? Vamos a bendecimos a todos los hermanos nos están ayudando en eso. Vamos a Telegram también. Bueno, yo también puedo hacerlo desde acá. Tú sigue nomás, ya le vamos Okay. a Telegram. Bien, para la semana pasada estuvimos en el capítulo número 24. Ciertamente estos últimos capítulos hemos estado hablando específicamente de nuestro padre Abraham, ¿no? Nuestro padre Abraham. Los teólogos, con relación a esto, manifiestan que Abraham es el inspirador de la fe, tanto al judaísmo, al movimiento musulmán, como también al cristianismo, ¿no? Esto dicen los razonamientos, digamos, filosóficos religiosos, ¿no? Lo que tiene que ver, o lo que se conoce como la teología religiosa. Bueno, ciertamente, si nosotros escudriñamos tanto pues las doctrinas católicas, judías, o también las islámicas, en lo que tiene que ver con el movimiento musulmán, ciertamente podríamos determinar que todos apuntan a la herencia en Abraham, ¿no? Todos apuntan a la herencia en Abraham. En ese sentido, creo que tendríamos que decir que sí, ¿no? Que estamos de acuerdo totalmente en esto, en que la fe o la obediencia a los temas básicamente religiosos, todos conectan a Abraham, ¿no? ¿Por qué, hermanos? Porque pues las religiones monoteístas, por decirlo así, aunque la Iglesia Católica no es monoteísta, claro, pero por decir que las religiones que asumen seguir a Dios, y viendo que Abraham fue escogido de Dios, y que de Abraham salen tanto el movimiento musulmán por Isaac y por otros hijos que hoy vamos a ver, porque no solamente Isaac da paso a las tribus árabes, o Ismael, no solo Ismael da paso a lo que tiene que ver con los tribus árabes, sino el resto de hijos descendientes que tuvo Abraham en una concubina, que vamos a ver, no Agar, Sétura. Bueno, traduce como Sétura, ¿no? Es Ketura, ¿no? Ketura, que significa perfumada. Sí, perfumada, porque viene de Qatar, y Qatar es perfume, óleo. También lo usan para decir cuando se procede a ahumar algo, ¿no? O sea, con fragancia. Ahí está lo más grande. Por ahí está, sí, una grande. Y entonces, con relación a lo que tiene que ver con las religiones, básicamente, todas son seguidoras de Abraham, ¿no? Como les digo, las tres principales religiones, que es la católica o el cristianismo en general, el movimiento judío y el movimiento islámico, digamos, lo que tiene que ver con los musulmanes, seguidores del Corán, todos se apuntaban en Abraham, ¿no? Y esto tiene un sentido. Además, tiene un sentido. Además, eso nos da un indicativo de que
de que los descendientes de Abraham, de que hay un pacto hasta Abraham, y en el pacto de Abraham se ramifica. Así es. Porque por eso es que vemos hoy el movimiento musulmán que guarda el pacto de Abraham, pero ya no guardan la Torá de Moshe prácticamente, aunque realmente sí hubo una influencia. Ellos seguían muchos hasta el siglo VI que se consolida la religión musulmana, porque ya viene Mahoma con diferentes revelaciones en el siglo VI, inclusive se relaciona, cambian la línea genética de la promesa y se van por Ismael, porque dicen que era el primogénito. Aparte de cambiar eso y ciertas partes de las escrituras, ellos también asumen potestad sobre el monte del templo, asumen que tienen ese derecho y empiezan a llevar la escritura de una manera adulterada, y también necesitan una interpretación. O sea, no ha pasado diferente que todos los movimientos religiosos, incluyendo las 40.000 iglesias, que cada una tiene un entendimiento como un libro apostólico de sus dueños, de los dueños de la fe, de los formadores de esa religión. Todos tienen un libro, llámese Testigos de Jehová, llámese Iglesia Evangélica Pentecostal. Todas las iglesias tienen un libro con el único objetivo de que sin ese libro no se puede entender las escrituras. Entonces cada uno le hace su modificación, y por eso esa es otra prueba más de que nosotros estamos en un camino correcto. El catolicismo maneja el catecismo, y el catecismo es totalmente opuesto a las escrituras. Se inventan sacramentos, y es lo mismo que hace la iglesia mormona con los libros del Ángel Moroni, la iglesia adventista con los libros de Elena G. de White. ¿Cómo se llama un libro de esos? El conflicto de los siglos, y básicamente eso. Luego vienen los testigos de Jehová con el libro de Terry Russell, que inclusive tiene simbología amazona, porque él era un masón grado 33, y así sucesivamente hasta el movimiento neopentecostal, que aparece a finales del siglo XIX y principios del XX, que revoluciona todo y se va con todo. Ya casi no necesita libros, ya viene un diálogo directo con Dios, sueños, visiones, profecías y hablado en lenguas. Entonces ahí es donde se distorsiona todo, y si nosotros lo analizamos, ya desde lejos vemos todo este panorama, vemos que al final de los tiempos se levanta un movimiento pentecostal, de donde nosotros casi la mayoría salimos, y vemos que ya es lo más retorcido, porque ya estamos hablando de que el movimiento evangélico casi actúa en ignorancia, que la letra mata. Entonces empieza a manipular, ya digamos, una fuerza externa, una fuerza rara, con eso de que la ley está abolida, que las dispensaciones, ya viene el dispensacionalismo. Pero, claro, el hablar de lenguas. Lo más interesante de todo es que mientras más retorcida es la doctrina, más fácil es salir. Porque si los testigos de Jehová son un grupo compacto, que casi es difícil ver un hermano en las raíces hebreas de los testigos de Jehová, es porque ellos cortaron de raíz sueños y visiones verdaderos, que es el diálogo establecido por el Eterno, cómo le va a manifestar a sus hijos. Entonces ellos de raíz cortaron eso, y es difícil convencer a un testigo de Jehová. Obviamente para el Eterno no es difícil, pero nosotros somos los llamados a llevar el mensaje, y de ahí es difícil sacar. Y otra iglesia que tiene un poco de luz, los adventistas, es difícil sacarle, aunque para ellos el enlace fue el Shabbat. Ellos accedieron y un poquito de guardar la Torah. Los mormones, ellos llegaron, hoy es desmontable esa doctrina, y muchos se han cambiado, porque ellos tenían una doctrina que en un tiempo, como a principios del siglo XX, ellos decían que eran descendientes de las tribus perdidas. Entonces, ellos aducían que migraron acá y que se dividieron en Centroamérica. Unos fueron para ser los indígenas centro y norteamericanos, y otros los incas. Pero resulta que en la Universidad de Utah hacen un estudio genético y se dan cuenta que no tiene nada que ver la sangre de los indígenas norteamericanos
más está relacionada con seres del Asia que con seres de Occidente. Entonces, ellos, los que hicieron estos exámenes, hoy día son cristianos evangélicos. Quién sabe que algunos estén a la raíz hebrea, salieron del mormonismo. Pero es una iglesia tan fuerte, tan poderosa, que 5 estados de los Estados Unidos es prácticamente gobernada, eso quiere decir también que el 10% del Congreso de los Estados Unidos tiene influencia mormona. Poderoso. El estado de Utah prácticamente es mormón. Claro, y maneja mucho dinero. La religión norteamericana. Básicamente, claro. O sea, pero nadie quita que Pero la Westtower también es muy fuerte en Estados Unidos, los testigos más o menos. a nivel mundial, porque es una institución. La sede mundial. Es que ahí se maneja algo, un principio ya dentro del cristianismo, porque el testigo de Jehová se convierte, entonces ve que su iglesia tiene 70 millones de personas en el mundo, entonces se cree en lo cierto. ¿Por qué? Porque manejan cosas ciertas. Ellos manejan el nombre de Yahweh, pero no lo usan. Porque, gloria al Eterno, que no lo usan, pues son paganos. Ellos manejan el tema del milenio, o sea, del reino en la tierra. Por lo menos ellos dicen que la tierra es en la eternidad es en la tierra. Ya están manejando el reino, saben que no hay el infierno, saben que Yeshua no murió en una cruz, sino en un madero. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien tiene un poco de luz? Piensa que es la luz verdadera. Entonces, ese vuelta con nosotros. Marcelo y yo estábamos metidos en la doctrina más degradante, pésima, y no había Biblia, solamente había palabra de hombre. ¿Qué sucede ahí? Medio vimos una falla, se desenrolló la madeja, y nos dimos cuenta de que eso era un error. Porque si estábamos en testigos de Jehová, como Marcelo al menos era un estudioso de las escrituras, cuadraban las cosas. Pero realmente, como estuvimos en el movimiento pentecostés, las cosas es un desbarajuste total, un disparate y una contradicción con la Biblia. Y eso hace que despertemos rápido. Perdón por la intervención. Aquí, este segmento justamente para que haya una información muy fluida, ¿no? El formato, por ejemplo, de los Shabbat es predicación, ¿no? Es aprender la Torá, todo lo que tiene que ver con los mandamientos, pero en este segmento realmente lo que nosotros tenemos que abundar en información extra, digamos, litúrgica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ciertamente la Escritura nos ha llevado a que para poder determinar muchas causas las cuales prohibió nuestro Padre es porque ya existían en el ser humano. O sea, cuando nuestro Padre comienza a hacer prohibiciones en su Torá como instrucción a su pueblo, nosotros a través de este tipo de estudios podemos determinar que eran costumbres o prácticas de seres o de personas, como le querramos decir, que existían. Prohíbe porque ya se estaba practicando. Inclusive, cuando se le dice a Adán, antes de que exista Eva, se le da prohibiciones, ¿es por qué? Porque había un conocimiento que iba a ser nocivo para... Que ya lo estaba manejando alguien. Claro, para el creado por el Eterno iba a ser nocivo, por eso le dice, no tomes de ese conocimiento. Porque si nosotros leemos en hebreo, vemos que le dice, no tomes del Da'at, ¿no? De un conocimiento que existe. Porque si no existe ese conocimiento, no tiene por qué advertirle que no lo tome, sino porque ya estaba ahí. O sea, existía. Y si existía porque había quien lo estaba utilizando. Él lo utilizó. ¿Ya? Si o no, él sabía de antemano. Correcto, o sea, ya existía, ya había. Y parece eso más porque la capacidad mental del ser humano no daba para desmenuzar eso, porque no es que era malo. No es que eso es malo, sino que empezó a... Todo lo que han hecho los adversarios, los ángeles caídos, que al mando de Shemiasa, como dice en las escrituras y en el libro de Enoch, enseñaron ciencias que no eran para el hombre. Porque hay cosas inclusive que el hombre, como no las pudo entender, los llevó más allá y se vino la adivinación, la hechicería, la metafísica, cosas que funcionan. Y funcionan en el universo del Eterno. Pero no es para nosotros.
Eso lo manejaban ellos porque ellos son seres de otra naturaleza, y ese es el gran error de Adán y Eva, haber mezclado con estos, dejarse seducir, que en hebreo es dejarse como, ya vamos a tener convencerle a una mujer de tener relaciones. Eso es lo que muestra la Escritura. Ahora, para terminar un poquito la historia que veníamos haciendo de los movimientos cristianos, evangélicos, ya llegamos a cuando viene el pentecostalismo, ¿no? Todos estos años, y nosotros vemos también que hay grupos moderados, ya están los bautistas, ya viene una iglesia que es muy formal, siempre son más elegantes, tienen muchos recursos, entonces eso impacta, pero hay una torcedura tremenda hasta que nacen estas iglesias de la prosperidad. Pero, como esto es una cosa maravillosa, y esto es un plan del Eterno, en 1947 asoman los restos del Mar Muerto. Para esto ya habían grupos que estaban guardando la Torá de Moshe. Ya habían grupos. Voy a hacer ustedes un momento. Entonces, estos grupos desde Yeshua eran minúsculos y por lo general eran perseguidos. Ellos más se ubicaron en cavernas, donde han dejado escrito inclusive el nombre verdadero de Yeshua, que no es Yahshua. Y existe arqueología suficiente. Eran grupos llamados los Ebionitas. Siempre repetimos esta parte que está registrada en la historia por Epifanio, un católico del siglo IV, que dice que hay unas personas por ahí que se circuncidan, guardan el Shabbat, guardan la Torah y creen en Jesús, que era algo que les llamaba herejes. Entonces vemos que ellos siempre existieron. Ya la Reforma Protestante, hace 4 siglos, más o menos, viene a darle un toque ya de más apertura al movimiento cristiano, y ya estas personas eran el movimiento Nazarín. Estos que guardaban la Torah con Yeshua eran mínimos. Pero como volvemos ahí a la parte de la historia que estamos en 1947, asoman los restos del Mar Muerto y se viene a reestructurar la palabra. Empieza la internet en los años 80 y empieza un grupo que se llamaban los judíos mesiánicos, que le daban credibilidad a los rabinos, y también le daban credibilidad, creían en Yeshua. Entonces ellos hicieron una mezcla y guardaban toda esta mezcla de ser noágidas y también de guardar la Torá, pero también creían en los rabinos. Esos grupos mesiánicos que sí existían se convierten en las raíces hebreas. Y en la década del 2000 al 2010 empieza ya el movimiento a tomar cuerpo, empiezan a salir predicadores, y esto de aquí se empieza a regar, y Facebook toma cuerpo especialmente en el 2010 y revienta las raíces hebreas, cuando deja de ser un tabú decirle a un evangélico que tiene que guardar el Shabbat. Hoy vemos 8 años más tarde que es algo asequible a las personas. Esto no es una coincidencia, esto es el plan del misericordioso del Eterno, porque este es el camino de la restauración. Es el momento de la restauración. Este es justo el momento de la restauración. O sea, se ve el plan del Eterno directamente enfocado en la restauración, porque hay un brote impresionante. Yo veo el camino por ahí, o en el carro, y veo en los parabrisas de muchas personas el nombre del Eterno. O veo Shalom. Un día veo a una persona que atrás decía Shalom Israel, y yo me le acerco y le pregunto que si existe alguna sinagoga, una regla. Me dice sí, efectivamente nos estamos reuniendo en el sur de la ciudad. Hoy día lo vi, que sería el nombre de Tetragrammatón, de Yeshua Mashiach, y tenía palabras de hebreo. Yo le quería seguir, pero dije, voy a pensar. Claro, o sea, ¿por qué nosotros les buscamos a estas personas? Porque una persona que ya abre su corazón a poner en hebreo, o dice Yahweh, y ojo, cuando alguien, ustedes le oyen que ya dice Yahweh, que no pone freno a Yahweh, ese corazón está casi convertido. Porque cuando una persona acepta el nombre, el resto ya solo va. Porque dice que su nombre tiene poder. Por eso es que cuando ustedes van a predicar a un evangélico, primerito le dicen el nombre. ¿Por qué? Porque ese dato puede irse con iras, pero enséñale el nombre. ¿Cómo tú no sabes el nombre que es Yahweh? Si la Jota tiene 400 años y esa historia ya sabemos. Sí, hermana. Hermana, allá
En Jerusalén usted encuentra hasta en las bicicletas, en las motos y en esos monopatines que andan los judíos por las calles de Jerusalén, ahí te encuentran eso. No, Claro, porque el tetragramatón, y- ojo. Y en Argentina también. Claro, es el tetragramatón. Lo que dice la hermana es que muchos usan el tetragramatón, obvio. En el texto masorético usan el tetragramatón. Pronunciarlo es lo que no lo pronuncian. Por eso es que cuando se llega ahí, le cogieron en el Textus Receptus, en griego, que toma el Antiguo Testamento, es el predecesor de la Biblia Reina Valera, coge el tetragramatón y le pone el Señor en mayúsculas para guiar al español. Entonces, eso es lo que luego se tradujo como Jehová. Incluso hay versiones, ¿no? Como creo que es la latinoamericana. Tiene Que dice el sentido. Señor, en vez de decir el nombre del Eterno, dice el Señor, dice en español. Pero en el Nuevo Testamento el Señor se le llama a Yeshua. Sí. Pero en el Antiguo Testamento el Señor con mayúsculas, cuando ustedes vean una Biblia en el Antiguo Testamento el Señor con mayúsculas, ahí ustedes saben que en esa parte dice Yahweh. Yahweh, Claro. ¿Y por qué el nombre de Yahweh tenemos que decirlo? Porque no va a decir, yo que bajé, si le decimos eso a un evangélico nos manda, ¿y quién se le ocurre decir las siglas yo que bajé? Con respeto del Eterno, porque son sus siglas de su nombre. Pero nadie se le ocurre, cuando uno va a evangelizar, decir yo que bajé, pero usted le dice Yahweh, usted le abre una puertita que el Eterno entra en la noche con sus malajíes y lo convierte, porque nosotros no convertimos a las personas, sino Yeshua es el Adón, quien añade día a día a los que han de ser salvos. ¿Y por qué decimos esto? Porque ya lo hemos vivido. Hermano, yo ese nombre escuché, el testimonio de Alejandro del nombre es impresionante, porque el hijo de Alejandro, él escuchó esa voz en un sueño, le confirmó el nombre, porque nosotros también un tiempo nos movió el piso. En cierta ocasión, nosotros andábamos dudando del nombre y le preguntamos al Eterno. Y en sueños le dice a una hermana que ya no pidan lo que ya les ha dado. Una hermana que no estaba en este camino, casi recién empezando, sin conocimiento, le dice, yo ya he mitigado la pena de conocer mi nombre. Ah, tu nombre es Yahweh. Ok, amén. Entonces, tenemos la revelación, que es en segundo plano con respecto a las escrituras. La escritura y la historia. Nadie puede decir que su nombre no es Yahweh. Nadie. Porque hasta los católicos lo saben. Lo tienen impreso en la escritura. Amén, sí. No digo, Bueno, empecemos de hermano. no, simplemente era nomás más bien añadir que, y como información de que esa información igual ustedes la conocen, que yo no he visto, solamente en las Biblias que usan los adventistas, las Biblias que usan los testigos de Jehová, inclusive en la Reina Valera yo veo el término Jehová, pero en la Biblia de King James y en la Biblia de las Américas, la que yo uso y la que me dieron en la Iglesia de Dios, ahí en toda la Biblia es Señor. En Señor. ninguna parte hay Jehová ni Yahweh. Ya, pero más nada de eso. más apegado es Jehová. Sí, más apegado. Porque está usando casi la Biblia. lo que- No, se pero las versiones de la Iglesia Católica, la antigua, Dice dice Yahvé. Ya ves. Y le dicen Yahvé exactamente. A ver, ¿por qué no se cambió ahí el nombre? Porque esas Biblias no usaba la Biblia del adversario para negar a los pueblos, porque ya tenía los curas que no la leían al pueblo, Claro. solo la leían ellos. Entonces, ¿por qué se hubiera? Porque las Biblias se leen al público a raíz de la Reforma Protestante. Después de Martín Lutero. Claro, pero no, la Iglesia Católica conservó esa negación que solo los curas debían leerle en latín. El cura, Bueno, yo digo, cuando yo era pequeño, yo veía a mi abuela, ella era católica, pero nunca leía la Biblia, o sea, nunca le enseñaban a leer Biblia. no era necesario. Yo también era católico y nunca leí la Biblia. No, yo era del movimiento Juan 23, del primer movimiento aquí en el Ecuador. Y cuando hice el retiro del Juan 23, primero me hicieron cargar la cruz y me dio ahora me da vergüenza con el Eterno, lo hice por ignorancia. Segundo, que me regalaron una Biblia que la abrí cuando entré a la iglesia cristiana, o sea, 10 o 15 años más tarde. Y tercero, que en las reuniones que hacíamos después de la reunión del grupo Juan 23, yo iba a la fiesta y las tomadas de
de alcohol, o sea, no hay testimonio, no hay nada, solo hay esa partecita que busca el hombre de sentirse espiritual. Hermana, Eso más como logia, ¿sabes para qué? Porque se reunían a negocios, para que la gente se conozca, para que haya, digamos, convenio. Para eso son más esas agrupaciones, pero realmente son logias. sí, hermana, no me acuerdo si fue en Argentina o en Uruguay, me compré una Taná doblada del hebreo al español y era de 1400 y pico esa Biblia, de segunda mano, pero igual yo la aproveché para traerme. Y en cambio ahí dice Adonai. Adonai. La de 1400. Es que, como dice Adonai, eso toma el texto receptor y toma Casidoro Reina. Sí. Ya, y lo toma eso, de eso, y hay no recuerdo el nombre, que se inventa el nombre, coge, como dice Adonai en el texto masorético, él pone a las siglas que en griego se traducían JHBH y le pone las vocales de Adonai, y entonces ahí se forma la palabra Jehová, con las vocales de Adonai. O sea, por este, o sea, es bien trastocado eso. Se hizo con el nombre del Eterno, y se hizo con el nombre de todos los profetas y de todos los personajes bíblicos, porque Yohanan no es lo mismo que decir Juan, porque Santiago no es lo mismo que decir Jacob, porque Isaías no es lo mismo que decir Yesaya, porque volvemos a lo que habíamos hablado, que el nombre, claro, el nombre es importantísimo, por eso los hermanos busquen su nombre y les decimos, si es que quieren tomar un nombre hasta que el Eterno les dé uno, tómenlo de acuerdo a su anhelo, a lo que han leído la Biblia. Alguien quiere ser como Ruth, sea como Ruth. Si alguien quiere ser como una hermana, pensado en un nombre y alguien le dice, tu nombre podría ser tal, entonces es casi como una confirmación, porque el Eterno mueve los corazones. Si el adversario mueve los corazones para hacer sus gobiernos en el mundo, entonces el Eterno también mueve los corazones para hacer de todo su voluntad. Entonces, es de buena cosa desea la persona que recibe el nombre, y él no va a dar nombre a menos que no sea un israelita. Correcto, bien. Ya podemos empezar a leer ahora sí. Es todo, hermano, se acabó el programa. Bueno, vamos a avanzar entonces. Llevamos 27 minutos. Bueno, sí alcanzamos, ¿no? Sí terminamos la segunda pasada del capítulo 24, ¿cierto? No me cogió el internet. No. No, ¿Por dónde nos quedamos el capítulo 24? El 15. La oración. ¿Ah? Más adelante por el... El 15 dice, el capítulo 24 de Génesis, versículo número 15, dice, aconteció que antes que se acabase de hablar, y aquí Rebeca que había nacido a Betuel, Sí, 15, sí, ahí. hijo de Milca, ¿qué más dice? Mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro, ¿no? Es decir, la que iba a ser la esposa de Isaac, ¿no? Que estuvimos hablando de ese tema, ¿no? De cómo eran las hebreas, muy fuertes en ese sentido, ¿no? Ellas salían, ayudaban en este tipo de labor, ¿no? Labor fuerte, ¿no? No como hoy. Bueno, y eso, las hermanitas que se sientan, digamos, identificadas, ¿no? Porque ciertamente hoy en día se quejan, todos nos quejamos demasiado. No, justamente el día de Shabbat hay un tema preparado con relación a esto. Bueno, las mujeres son demasiado sensibles. Digo demasiado sensibles porque el sistema, que el mundo externo, que no conoce a nuestros padres, ciertamente ha dado esa connotación, ¿no? A que eso quería. la mujer la pintan como un ser muy débil, Como texto de... que ha sido, digamos, pisoteado en su sensibilidad, y la mujer tiene que salir a defender sus derechos, entonces la mujer tiene que renacer y tiene que volverse prácticamente contraria al hombre. Cuando en realidad
la mujer es una ayuda opuesta, pero una ayuda. Y es más fuerte, tiene cualidades bien... No es contraria, no tiene que ser contraria ni tiene que competir con el hombre. Hoy en día hay una competencia, ¿no?, entre la mujer y el hombre. Igualdad de género. No, y la mujer ha superado al hombre. Sí, pero En dos aspectos, es que no en es... cuanto al organigrama que el mundo creó, la mujer hoy en día es más fuerte. ¿Por qué? Si usted ve en las corporaciones, quienes las están manejando, ¿quiénes son las cabezas? Mujeres. Usted va a cualquier empresa, ¿quiénes son las jefas? Mujeres. Al hombre se lo está desplazando. Pero es porque el sistema le lleva la contraria a nuestro padre. Cuando el hombre tiene que hacer cabeza en todo, lleva la contraria. O sea, nadie se da cuenta de esto, hermanos. Cuando yo hablo y le digo a la mujer, no sea, hermana, no sea parte del sistema, no se sienta, digamos, en ese sentido, vulnerable, ofendida, débil ante las circunstancias, porque usted no es débil. Porque si la hermana y el hermano tienen Elohim, ninguno de los son débiles, ¿cierto? Ni el hombre. Eso se llama la equidad. Es una equidad el Eterno. El Eterno Le dio a uno bendice a los cosas dos. individuales. Y nosotros vemos la escritura. Es una ayuda. Es una ayuda. No es un oponente. Porque eso es lo que hoy en día el sistema hace ver a la mujer. Como que el varón es el oponente con el que tiene que luchar. ¿Sí? Entonces entra en una competencia hoy en día. Y este nace, hermano. Claro, Este nace porque usted escucha, perdón, Marcelino, quiero que usted tenga la idea. Este nace que usted escucha hoy día, cuando va a salir la jovencita casada a la casa, y el primer consejo que le dan sus padres, casi siempre la madre, no te preocupes, si algo pasa, si te va mal, esta es tu casa. ¿Sí? Es que ya se casa como un matrimonio desechable. Sí, o sea, ya va. Lo más normal es separarse. Pero una cuestión. Yo sí, en este punto sí les pido a los hermanos para que tengan esa credibilidad de lo que estamos hablando, de que esto es un fenómeno creado para una ruptura social. Yo les pido a los hermanos que investiguen en Google quién creó el movimiento de la liberación femenina, que fue en los años 30, fue la Fundación Rockefeller, porque tenían esta agenda. Son los mismos que hoy apoyan el movimiento LGBTI, porque si ustedes se dan cuenta, lo único que están haciendo es rompiendo la sociedad, rompiendo la familia. La palabra matrimonio viene de algo relacionado, de una raíz que se llama la matrix, más relacionado con la germinación, la fecundación de un bebé. No puede haber un matrimonio entre personas del mismo sexo, porque no hay matrix. El fundamento es la proliferación familiar o la unión de los dos como un hogar. Ese es un complemento, o sea, es la estructura, inclusive antes de Adán, que nosotros sabemos que habían situaciones, siempre se manejó de esta manera porque primero vino la horda, luego vino la tribu, como llamaríamos como en la evolución de la sociedad, ¿no?, que tratan los libros de historia, que también es manipulado. En todos ellos vemos funciones de cada uno, funciones de cada ser. El hombre es físicamente, anatómicamente fuerte, por los trabajos, por la provisión, por la cacería, por la agricultura que tenía que hacer recolección de frutos. La mujer es físicamente dependiente de esa fuerza, pero el hombre depende de la inteligencia de la mujer. Hermanito, bueno, usted acotó, hermano Marcelo, también, ¿no?, que la mujer hoy en día, claro, hace una competencia, y eso es verdad, ¿no? Pero recuerda que en las tribus, primero fue el patriarcado, y en las tribus también después se desplazó del patriarcado, también hubo el matriarcado, pero estamos hablando de épocas aborígenes, que ella era la que cogía y ordeñaba las vacas, o sea, yo me estoy remontando a épocas muy antiguas. Pero en parte, Claro, o sea, no es que es reciente, no se pero el desconoce, matriarcado sí. viene de tiempo. Pero aquí lo que pasa, hermana, es que, o sea, estamos hablando de dos conceptos diferentes. El matriarcado es muy bueno, no es que es malo. No. O sea, como Claro, como el rol de la mujer, pero realmente decir como matriarcado, eso es antitorá, ¿no? Claro, o sea, es que por eso digo, porque el matriarcado no es, no estamos
en esta unión de un hombre y una mujer, sino que cuando sucedía lo del matriarcado había algo que se llamaba la poliandría, que es contrario a la poligamia. La poligamia es que en la tribu posterior a la horda, ya en la tribu la poligamia era que un hombre podía tener algunas mujeres, y eso vemos que en las escrituras también se manejaba, porque las escrituras narran desde la edad de piedra, que es la época de Abraham, que ya comienza la edad de bronce. Entonces, el matriarcado había en la antigüedad, y era porque la mujer, porque todavía no tenía un orden social, entonces la mujer podía engendrar hijos de cualquiera, eso se aplicaba, pero realmente el rol femenino de la mujer de la Torá es importantísimo, porque la mujer, solo veamos este verso que dice, que la mujer trabaja, hila en la noche, en el día da de comer a sus hijos, a su esposo, los tiene siempre muy bien abrigados para el invierno, eso dice la escritura. A su esposo lo hace sentar entre los ancianos. Entonces, ¿qué vemos ahí? Vemos una función de una columna de la casa. Ese es el rol de la mujer, que viene a equipararse, porque ahí sí vamos a la equidad. La equidad no es igualdad. Es que en eso, a eso iba. De la casa y de la oficina. Son los conceptos. O sea, lo que pasa es que el mundo que no conoce al Eterno, que como dice Pablo en 1 Romanos, que no quiso atender al Eterno, sino que se inició en sus propias ideas y le dio paso a, digamos, a la filosofía humana. Obviamente, ahí el concepto de matriarcado es aquello de que, y todavía hoy en día usted va a Suecia. En Suecia, el hombre no pone el apellido, sino la mujer. En Suecia, el apellido es de la mujer. Todos los bienes son a nombre de la mujer. La mujer es la que dice qué se hace y qué no se hace. En Suecia actualmente es igual. O sea, podríamos decir que en Suecia se vive un matriarcado. Pero son conceptos totalmente diferentes. Pero en lo que tiene que ver con la línea genética, con los obedientes del Eterno, hasta que vino el pueblo y fue ordenado con relación a la Torá, si nosotros queremos decirle matriarcado, pero el concepto de la Torá, es porque la mujer tenía el rol, que acaba de decir Marcelo. La mujer era la encargada de formar a los hijos. Un rol muy importante, hermano. Porque el padre, obviamente, imagínense los trabajos, si era agricultura, tenía que estar en el campo. Igual si era ganadería, la guerra. Entonces, ¿quién era encargada de formar al hijo? Inclusive, en la ordenanza del Eterno, era la mujer. Ya, aquí el padre le daba la generalidad cuando estaba con ellos, porque era la obligación de enseñarle lo que eran los principios básicos de la Torá. Pero la mujer era la que estaba constantemente. Nosotros vemos, por ejemplo, cómo sufrió Rebeca, que vamos ahora a ver casualmente el inicio de la relación entre Rebeca y Isaac. Cómo sufría Rebeca cuando su hijo Edom, digamos Esaú, no seguía los patrones de la ordenanza que había dado nuestro padre. Cómo sufría. Ella incluso dijo, prefiero morir, ¿cierto? Estoy sufriendo hasta la muerte por lo que hacía el hijo. Esa era la función de la madre. Es una función primordial, que cuando el mundo mete en competencia al hombre y a la mujer, y le dice a la mujer, no, es que tú eres abusada, entonces la mujer dice, tenemos que levantarnos nosotros en contra de los hombres, y la mujer toma un rol diferente, y la mujer ya no está en casa, porque obviamente cuando hacen este tipo de filosofía, y hacen perder el equilibrio en la familia, porque la mujer ya no está en casa. Cuando la mujer no está en casa, ya no hay quien eduque a los niños. Los niños ya no tienen un patrón, porque el padre, obviamente, que debe ser el proveedor, no puede hacerlo. Y entonces las familias están, hoy en día, las familias ya no hay principios morales en la familia. Pero es por eso, porque ciertamente hay prosperidad económica, material, pero no hay prosperidad moral en las familias. Ya, eso es terrible, hermano. Sí, es importante para enlazar este tema que estamos justamente hoy día viendo. El tema del matriarcado y el patriarcado, de la poligamia y la poliandría, tiene específicamente que ver con las líneas genéticas. ¿Por qué cuando ya la tribu se vuelve sedentaria? Cuando era nómada, funcionaba a veces como el matriarcado en ciertas tribus. Pero ya cuando se vuelve sedentaria, entonces
empieza a haber bienes. Y como hay bienes, hay producción, hay responsabilidad, ellos ya estaban cultivando la tierra, entonces eso ya les daba también y había herencia. Cuando hay herencia, entonces nosotros vemos que había que dejar el legado de la herencia. Ya Abraham, Isaac y Jacob nacen ya dentro de este grupo social, el Eterno los pone ya en esta estructura social. Entonces se viene la herencia a través del hombre. Algo contradictorio como hoy día los judíos hacen que la línea genética sea a través de la mujer, porque para ser judío hoy se necesita demostrar que la mujer, que uno es hijo de madre judía, y eso es totalmente antibíblico. ¿Por qué? Porque en la Torah nosotros vemos que la línea genética la proporciona el padre. Por eso inclusive hay mujeres que no son del pueblo y puede tomar una mujer que no sea del pueblo un hombre, pero una mujer no puede tomar un esposo. Claro. Cuando tomaron esas mujeres, en el problema que hubo que Pinjas tuvo que actuar, sí, Coré, eran moabitas. las moabitas no era Coré, pero cuando toman esas mujeres, realmente era por una prohibición, porque esa línea genética de los moabitas ya era una simiente ya del maligno, claro. Y era para hacerles también caer. Claro, ese fue el consejo que le dio Balaam, porque Balaam le dijo: no los puedo maldecir. ¿Quieres perder al pueblo? ¿Quieres que tengan, que sean dejados por su Elohim? Entonces, invítalos a una festividad y deja que tus mujeres los seduzcan. Una pregunta. Ese fue el consejo de Balaam. En la Torah, según lo que yo entiendo, la Torah, o el orden de la Torah, es siempre patriarcado, ¿o no? Porque yo entiendo siempre Patriarcado. patriarcado. Claro. Creo que no con Tanto, la intención de que ahora tiene una idea. Importante lo que dice Manuel. Patriarcado, no machismo. ¿No? A eso quiere referir. Es que la gente ahora lo asocia como un lugar. Es que mire, ¿cómo trastorna el enemigo, cómo trastorna, digamos, el pensamiento de los seres humanos para que no tomen en cuenta la voluntad del Eterno? Es precisamente eso. Primero, se influye al varón, ¿no? Se influye al varón para que el varón tome precisamente este rol machista de abuso, para que luego, con ese pretexto, entonces levantar al movimiento feminista. Oiga, es que en todo lo hacen igual. Usted ve, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la administración económica, ¿qué hace? Primero levantan el modelo neoliberal, que es el capital, ¿no? El capitalismo. Luego, porque esa es la tesis, luego viene la antítesis, que es el comunismo, ¿no? Como a los dos lo llevan a un fracaso, entonces tiene que salir ahora un nuevo pensamiento. No hay por dónde escoger. O sea, van a hacer un colapso para que el mundo no tenga por dónde salir y escoja un solo gobernante mundial. Ya, y volviendo a ese tema de los descendientes, en este caso de Abraham, y de cómo vivían las personas, cómo se transmite la línea sanguínea, o cómo se transmite la pertenencia al pueblo, o la herencia, la primogenitura a través del hombre, indistintamente de la mujer, porque si David, la abuela de David era Ruth, la moabita. Ya. Entonces, nosotros también vemos que Yeshua, para ser rey Melech de Israel, él es hijo adoptivo, pues, de José. Pero él es hijo propio, sino que sabemos nosotros que es adoptivo porque realmente él pertenece al Eterno. Él nació milagrosamente, y eso no nos cabe la menor duda. Pero ¿cómo él se presenta ante el pueblo como hijo de José? ¿Por qué? Porque él rompió matriz. Yo sería Yeshua ben Yosef. Él hereda el reino de Israel a través de José. Entonces el Eterno, cualquiera dice, no, pero la línea, o sea, hay discusión en torno a esto. Lo que pasa es que en el cristianismo ignoran que cuando un niño rompe matriz y le recibe una persona, esa persona puede declarar la paternidad sobre el niño, como con todos los derechos. Entonces, eso se aplica para Yeshua, porque de parte de Miriam, lo más probable es que Miriam es levita, y ahí se cumple que Yeshua es rey y sacerdote. Claro.
O sea, Es que para es- tener las dos condiciones, tiene que descender de Leví por Miriam, para que sea sacerdote, Y de Judá por David. y por Judá, como algo por David, maravilloso, ¿no? por David para ser rey. El rey. Ya. Bueno, el día decía, vamos a ver algo importante, lindo, es que no lo puedo meter ahora porque si no... Y, perdón que te interrumpa. Con este tema de Yeshua es bonito, mira. Cuando Yeshua es hijo de Miriam, ¿no es cierto? Él es de esa línea probablemente sacerdotal. Es porque es la pureza del linaje. ¿Por qué? Porque el levita no puede tomar una mujer que no sea levita, vuelta de las otras tribus sí. Entonces el Eterno estaba seguro de que, para que nadie dude del linaje perfecto de Miriam. Y Miriam era de una de las familias sacerdotales que servían en el lugar santo. Porque él es pariente de Eliseba, y Eliseba... ¿Dónde está la prueba de que, perdón, ahora te interrumpí? Sí. Cuando viene la idea hay que decirlo antes que se desvayan. ¿Cuál es la evidencia de que ella servía en el templo? A ver, ¿quién se acuerda de la enseñanza de los pañales? La evidencia De que Miriam servía en el templo. ¿Ustedes se acuerdan que el ángel le dice que cómo van a reconocer al rey que acaba de nacer? Porque está envuelto en pañales, dice la traducción, ¿no? Pero era porque está envuelto en un paño, en una tela, que solo lo utilizaban en el templo. Solo lo utilizaban en el templo. Y solamente los levitas, ella servía en el templo cuando ya esas telas ya no eran utilizadas para una función. ¿Qué hacían las mujeres? Porque esa es la función de las mujeres que servían en el templo. Las recortaban y con estas hacían los mecheros. ¿Ya? Entonces, Miriam tenía esas telas. La evidencia, porque era fácil, pues, hermana. Si nacieron 10 niños en ese momento, cualquiera puede haber sido Yeshua, ¿no? Claro, Pero no iban a tener esa tela como pañal. No, y en el Porque era muy cristianismo, costosa, nadie la podía comprar. y en el cristianismo piensan que usaba pampers. Sí. Entonces, esa era la evidencia cuando los ángeles, porque claro, se lo dijeron en hebreo. Cuando ya le traducen, solo le dicen pañal y dicen, bueno, cualquier pañal puede ser, ¿no? Entonces, cualquier niño que estaba con un pañal por ahí, ese era Yeshua. Y ahí no lo pueden reconocer. ¿Y qué sucedía con los pastores que van a verle al niño? Ellos se topan con el lino del templo, con ese lino fino que tenían solo los juanín, de los pilares del templo. Entonces, ahí es donde nosotros podemos ver que ellos no se sorprenden, No, porque lo más común es que ellos sabían. Existen cosas que suponemos que se preguntaron, no es que fueron y se quedaban callados hablando del verso 12, vos hablas del 13 y yo el 14. ¿Por qué sabían que ella era levita? Por la vestimenta de los levitas era totalmente diferente del común. La vestimenta de Joseph tiene que haber sido totalmente diferente al judío común, porque él proviene de línea real y tenía una vestimenta diferente. Y eso dice mucho de costumbres, ¿no? ¿Y qué hacían ellos haciendo el censo en Belén? Claro que fueron a la fiesta, pero ellos podían haber acampado en Jerusalén. Pero como el censo era en Belén, donde venía José, porque de ahí tenía que nacer el Mesías, entonces ellos fueron a Belén y montaron ahí su sucá. Por eso es que Yeshua nace en la sucá en Belén, porque Belén está a 2 kilómetros de Jerusalén y la orden es llegar a la zona, a Jerusalén, ¿no? Muchos se habrán asentado en Monte de los Olivos y todo eso, pero ellos van a Belén por razón del censo. Claro, porque les tocaba el censo fue antes. Entonces ya estaba era víspera de la Ya, fiesta, se quedaron con la fiesta, porque imagínense moverse y regresar de nuevo, eso era algo difícil, porque en esa época no había tren. Y porque los corrales del templo eran en Belén. Por eso es que Yeshua, cuando hace la entrada triunfal, viene, el sumo sacerdote venía desde Belén, un camino de 2 kilómetros hecho por los sacerdotes cogidos las manos, y entraba hasta el templo. Le hacían un callejón, y cada que venía decían, Osana, el que viene en el nombre de Adonai, que han de haber dicho ellos, ¿no? Hosanna, Baruch haba Beshem Claro. Entonces, decían Adonai. Ahí decían Beshem Adonai, sí. Porque ellos no pronunciaban el nombre de Yahweh, y Yeshua les enseña, bueno. No, y así entonces, decían, Hosanna, vemos que es salvación. esos pastores que dicen pastorcitos y venid pastorcitos, vamos a Belén, entonces no. Ellos eran sacerdotes, porque la labor sacerdotal, esos corderitos para ser vendidos en las fiestas, se criaban en los potreros de ahí de
de Belén. Era como decir una hacienda, y eso ahorita no, tengo yo subrayado en mi Biblia un verso que cambia solo esa palabra, pero y haciendo una investigación de una palabra vemos que eran los lugares, los potreros de Belén. Sí, sí, hay un verso que explica que ahí se criaban, y tiene sentido, porque el sumo sacerdote venía siempre, ahí se cogía el corderito, ahí les llevaban a los 4 días, les llevaban al templo para observar los 4 días, y eso hacían antes de Pesach. Entonces vemos que, ahora volviendo a el día 10 tomaban el cordero para... Claro, ahí hacían la entrada la entrada todos los 10, hacían la entrada a Jerusalén, y el año de Yeshua cayó el 10 Shabbat, no es por gusto. Y él muere una semana más tarde, resucita, o sea, el 10 Shabbat, digamos que estamos en este calendario, Shabbat, ¿no? El 10, entrada triunfal. El día martes muere, en la tarde, el miércoles, jueves y viernes, 3 días y 3 noches. A ver, muere el miércoles, ¿no? Jueves, viernes y sábado, 3 días y 3 noches, la señal de que se dijo de que él iba a dar para la resurrección. Y por eso le dice el Señor del día de reposo, porque todo lo resucita en el día de reposo. Por eso creemos que Yeshua va a venir en un día de reposo. O sea, es lo más probable. Ahora sí vamos al contexto y a la revelación. El Eterno nos da una escritura, nos muestra cómo es su proceder. Entonces, ¿qué voy a pensar yo? Estoy en el año, ya más o menos en el 6000. Entonces, a ver, de aquí en adelante, no sé qué, pero voy a tomar en cuenta los años que cae Shabbat y justo coincide con Yom Teruah, ¿sí me entienden, no? Porque él va a venir en Yom Teruah, entonces busquemos los años que coinciden. Está facilito. Yo creo que alguna vez lo hice del 21 al 22 y el 26, el 32, algo así, que son nuestros tiempos. Eso es ser entendido. O sea, no estamos queriendo tentar al Eterno. Estamos haciendo listos, preparados. Porque si me comienza la tribulación, si el 21 es la venida de Yeshua que cae en Yom Teruah en Shabbat, ya. Entonces, yo estimo que 7 años antes, ya hoy no es el 21 porque hoy ya debería estar en la tribulación. ¿Sí me comprenden? Para que sea el 21 ya debería haber entrado hoy en la tribulación. O sea, ya debo haber visto al hombre de pecado. Ya debe haber caído Damas. Entonces descartamos ese. Vamos más adelante. Entonces vamos a buscar el próximo año. Entonces, listos. Si es que asoma el hombre de pecado, ya sé que podría ser en esa fecha. Entonces, esa es la manera de velar. Cuando dice que no sabemos el día y la fecha, eso no, eso es un concepto cristiano. Claro. Sí se sabe, o sea, a medida que se va. Claro, por ejemplo, haciendo este ejercicio, el calendario hebreo. Tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo. Porque estuvimos analizando de que el Eterno, fue la semana pasada, ¿no? En Shabbat, que el Eterno le da a su pueblo, a quien lo busca, a quien lo sigue, las revelaciones, ¿no? Así es. Hermano. Ustedes son de las nubes, no son de la tenemos revelaciones, no tenemos la revelación. Bien. O sea, lo que yo sí creo es que el Eterno va a mostrar a la congregación, a las congregaciones, les va a mostrar para que se cuiden. Les va a decir, va a mostrar lo que está pasando hoy, da sueños, de terremotos, de que vienen señales, de que nosotros nos escapamos, pero no nos vamos a escapar por arte de magia. Tenemos que tomar medidas porque el milagro es la revelación. Entonces, ya, me revela que cuando vea estos eventos, entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir de Guayaquil, porque Guayaquil está en la costa. O sea, tengo que hacer algo. Si no, no creo. Si no, yo también ya religión. No, refugio tenemos. Es justo una propiedad del hermano. Solo debajo de la... Es en una de las partes más altas de Guayaquil, y ahí está eso. El hermano Manuel Morocho, Nuevo hacendado a Crucero, por la provincia de Guaya. Acordémonos que la semana pasada leímos el versículo 14, cuando el siervo de Abraham ora, ¿no? Y le dice al Elohim de Abraham que él iba a acercarse al pozo y que la primera muchacha que le diga, bebe de mi cántaro y dale de beber a los animales, que era la parte esencial, porque cualquiera, si un hombre le pide de beber, le va a decir, bueno, porque yo pues sacó. Oiga, es que nosotros tenemos que imaginar, tratemos de ir al momento, ¿cómo es sacar agua desde un pozo en un cántaro? Hoy en día una señorita no lo va a hacer. Primero porque el cántaro era de barro y es bien pesado. Segundo, con agua pesa más. Y ponerse a llenar del pozo
no le ayudaba a nadie, lo hacía sola. O sea, ese labor no la va a hacer hoy en día una señorita. Esa es la costumbre. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando él dice, por lo difícil, hermano, por lo difícil que era retirar el agua, él estaba seguro que si le pedía, después no te le iba a dar a él. Pero cuando él le diga, dale de beber también a mis animales, estaba seguro que una muchacha le iba a decir, no, anda a coger tu agua, pues, ¿cierto? Entonces, esa era la señal, él le pidió una señal, que esa sería la mujer indicada, por la misericordia, por el tamaño del corazón, por la disposición, ¿sí me entiende? Entonces le dice, para un personaje como Abraham, un profeta, para el hijo del profeta, tiene que ser una mujer así. Entonces él ya era sabio, porque era instruido por Abraham, no era un hombre cualquiera tampoco, porque fue de la corte de un rey. Ya les expliqué que Nimrod fue el que le dio a ese siervo a Abraham. O sea, era un hombre entendido, no era por ahí uno aparecido, era un hombre entendido. Y con lo que le enseñó Abraham, obviamente, pues tenía conocimiento, ¿no? De cómo más o menos orarle al Eterno. ¿Y qué sucedió? Eso fue en el versículo 14. Entonces ahora sí, vamos al versículo 15 de Génesis 24. Una preguntita que se me pasó por adelante. Que antes que dijeron que las moabitas eran gente... No. De la descendiente de Caín, no, porque el Moab, No era descendiente. Moab desciende de Lot, correcto, de Lot. Y por eso sí es aceptada Ruth, por ese linaje. Ahí sí. Bien, versículo Pero número... si hay, Lo que pasa es que estaban contaminadas. si hay Torah, Estaba contaminada. si hay Torah para aceptar una mujer extranjera. Claro. Ya. Lo que sí, nosotros vemos que Pero si es mal peor, ya no. Ya no. Mal peor era la que intervino ahí el sacerdote. El sacerdote. Pero Moisés se le dio orden a los moabitas, tanto como a los de Edom, no destruirlos, sino que pasen de largo porque eran sus humanos, o sea, ellos no eran. Correcto. O sea, eso no era civilmente así. es que No, lo que había era contaminación ya. cuando nosotros vemos que el Eterno le da orden de exterminar a los pueblos, vemos que ellos eran simientes de Caín. A lo que iba a terminar, sí, por ejemplo, en lo que ocurrió en Jericó, ¿no? Jericó sí se mandó que se destruya todo y que no tomen nada del anatema. No, parece que ahí hay un personaje acá que tomó y sufrió las consecuencias. Bueno, llegamos. Ahora, versículo 15, ¿no? Ya sabemos que él oró y la señal era que la mujer le diera de beber a él y a sus animales. Versículo 15 de Génesis 24. Apenas acabó de hablar cuando Ribá le nació apenas acabó de hablar cuando Ribá, que le nació a Betuel, o sea, ¿de quién es hija, no? Hija de Betuel, hija de Milca, la esposa de Nacor, el hermano de Abraham, salió con su cántaro al hombro. Al hombro, hermanas. ¿Cuánto habrá pasado un cántaro de eso de barro? O sea, de verdad. La hermana Mónica Balsalear que escribió le dice, sí es verdad que hoy en día nos han hecho muy frágiles. Sí, que se quiere ir a Cuenca también. De verdad, las han hecho muy frágiles. Que Cuenca es un buen lugar para un refugio. Imagínense ustedes. Vemos aquí nuestras mujeres indígenas, cómo levantan sacos llenos. Eso es. Ahora, yo les pregunto algo. ¿Usted cree que la mujer es débil, que no puede hacer muchas cosas? Y miren por ahora esos reality de esos en los programas de televisión cuando hacen ejercicios en fuerza y he visto que les ganan a los hombres. Y he visto la musculatura que sacan. Mi esposa se iba al gimnasio y alzaba 200 libras. Entonces, ¿qué débil le puedo decir a mi esposa que es? Si se levantaba 200 libras, yo nunca me No, levanté pero 200 libras. eso es de acuerdo a las generaciones. Ya, pero les cuento Porque algo. la moda ha impuesto. No, yo me refiero a otra cosa. La comodidad. Me refiero a la filosofía, o sea, a lo que le sembraron a las mujeres. Algo que no es verdad. ¿Por qué se le tiene que decir sexo débil? ¿Por qué? O sea, ¿por Una qué mujer decir sexo enfrenta débil? más los problemas que uno. La mujer tiene más fortaleza que un hombre. No se derrumba fácil. Porque, perdón hermano, porque es que cuando se me da la idea, Sí. ¿qué es lo que ocurre? Yo he visto mujeres que han sido abandonadas de sus esposas, abandonadas de su familia, abandonadas de todo el mundo y no se resquebrajan. Y las mujeres salen adelante y mantienen a su familia y la sacan a flote. He visto mujeres solas que han hecho profesionales a sus hijos. O sea, no es el sexo débil, eso es falso. Eso es el sistema de la bestia que implementó esto. ¿Para qué? Pero solamente para levantar lo que hoy en día conocemos. Los movimientos feministas que están dañando la sociedad. Están dañando totalmente la sociedad. Ahora ya dejan de lado el movimiento feminista, ya está de lado. Ahora ya con gay. Ahora, ¿qué hacen ahora para resquebrajar? El movimiento homosexual, ¿no?
Con eso, por eso es la última parte para que esto termine. Ya es la última parte. Esa es una de las señales Los días de Noé. que son los de los días de Noé. Ya, o Es sea, así malvado. ha venido quebrando la Eso sociedad. es muy mal, es un acto malvado porque aparte de disociar, aparte de que ellos están haciendo eutanasia, practicando eutanasia a través de la OMS, todo lo que estamos hablando les rogamos a los hermanos que investiguen, que está facilita en Google, o sea, no nos crean a nosotros. Ellos no solamente han logrado dividir la sociedad, están limitando la proliferación de la especie, porque en realidad estamos sobrepoblados del mundo, se creen con poder de control. Y en tercer lugar, ellos están dando comida a las farmacéuticas, porque cuando una persona se hace operaciones o se hace transformaciones, entonces él es un dependiente de hormonas por el resto de su vida. Por eso es que la Miss Universo de España, la candidata a Miss Universo, Candidato, porque no es mujer. claro, pusieron un candidato. Y nunca un hombre podrá ser mujer, jamás. Como una mujer nunca podrá ser mujer. Ese es el descaro más grande que ustedes se pueden dar cuenta de que no estamos equivocados. Esto no se va solo con traducciones, hermano, y que sí, que siga. No. Esto es la verdad, esto es lo que está pasando. El Evangelio es contarles esto. Cuenten Apocalipsis, porque ya sabemos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, gloria al Eterno, la gloria también para nuestro amado Yeshua, pero tenemos que saber ahora para nosotros preservar la simiente de Abraham, que es sobrevivir. ¿Cómo sobrevivimos? Con entendimiento del Apocalipsis, escapando, tomando medidas de precaución, tener el plan, saber lo que voy a hacer, porque ya me lo anticipa Yeshua, entonces yo voy a ser entendido. No voy a esperar que viene la ola y digo, no, a mí me salva Yeshua. Nada, ahí te fuiste con la ola, con el tsunami. Hermano. Sí, rapidito, ¿qué se refiere entonces el Evangelio cuando dice como pasos más frágiles? Ya, eso es otra cosa. Eso. Eso es otra cosa. Y de ese tipo de malas traducciones, porque yo le aseguro que Pedro fue el que dijo eso, no hablaba de un paso porque la mujer es débil, no habla de eso. Claro, No, habla en cuestión de justicia. de justicia y Habla de la fidelidad. justicia. No tiene nada que ver con la debilidad de la mujer. No, pero sí la parte femenina Sí, sentimental, porque a una eso me mujer refiero. normalmente ha sido la que da el amor, la sostén de la casa. Claro, O sea, el como calor vamos de una madre, por eso es que Porque los son hijos no iguales. quieren igual a un padre que a una madre. Claro, lo que le dice, trátala en los niveles de justicia que manda la Torah. Oigan, hermano. Trata los niveles de justicia. vaso de vidrio. ¿Ah? Lo dudo. No, pero Como el más barro también frágil. es... Bueno, así tradujeron, Pero puede ser, ¿no? pero así dice. Era de barro, no Claro, de vidrio. Pero de Pero eso es vaca. una mala traducción, eso se lo aseguro. Eso es una mala Esto traducción. habla de no ser áspero, No ser áspero. trato de varón para él. A ver, ¿por qué? Porque siempre el hombre fue más fuerte. Claro. Y eso es lo que hoy día deben también saber las mujeres. Eso enseñamos hasta en mi Claro, casa. sobre todo el de A justicia. ver, si tú te portas con una persona que es más fuerte que tú, te quieres ir más allá de donde debes ir, entonces ¿qué vas a recibir? Vas a sacar de casilla a alguien que de pronto no te puedas defender. Así es que cada uno debe ser en paz, todo debe ser en orden, sabiendo... En equilibrio. Claro, En equilibrio. porque una persona no puede irse, yo no me voy a abusar de mi fuerza, eso es lo que está prácticamente diciendo. Ahí, que no abuse uno de la fortaleza hasta física, porque uno puede infundir temor en una persona frágil, que es menos fuerte, digamos. Ahora que sí hacían trabajos duros, todo eso, y labores tenían para ellos como el ordeño, como criar a los animalitos, criar a los hijos, bueno, el otro orden, criar a los hijos, criar a los animalitos. Hermano, Bueno, hay mujeres que levantan pesas, ¿no? Ahí hay una competidora y cuando sale a la luz, sale con vestido, con taquito y levanta pesas. Sí, o sea, realmente... Pero al hombre actualmente, No está porque yo comparando. estoy observando día a día, a los niños los hacen frágiles, Frágil. las hacen niñitas. Sí. Eso está perverso. Todo está trastocado, todo está trastocado. O sea, realmente, pero en el sentido de la fortaleza, la mujer, a ver, los que aquí ya tenemos muchos años de matrimonio, ¿cuántas veces no hemos de pronto nosotros llegado un poco a la casa decaído?
por dificultades y problemas, y nuestras esposas no nos han dado la fortaleza de decir, no te preocupes, tranquilo. Tranquilo. O sea, yo he sentido al menos esa fortaleza que mi esposa me ha dado. Porque sí le puedo decir que mi esposa no se muestra vulnerable fácilmente, ella no. Y yo le aseguro que si algo me hubiese pasado a mí, ella hubiese sacado adelante a la familia sola. Yo le aseguro que sí. Es muy luchadora. Y yo pienso que todas las mujeres son iguales. Usted, hermana, viene viuda. Y usted está cargando a su hijo. Entonces, yo pienso que esa condición tiene la mujer. Entonces, la mujer no es débil en ninguna circunstancia. La mujer es fuerte. Pero el problema es que tenía que resquebrajarse la sociedad. O sea, tenía que empezar a resquebrajar. A través de los tiempos han hecho eso. ¿Ya? Bueno, eso es lo que quiere el movimiento homosexual, destruir O a la sea, familia. es el sistema de la bestia. Claro, ¿Ya? él quiere destruir a la Dañar el familia por núcleo movimiento familiar homosexual. en todo sentido, para llevarle la No le verdad veo. al Eterno. Porque ¿qué es lo que construyó? En alguna enseñanza le he enseñado la palabra banal, ¿cierto? Que significa construir. Cuando le trajo a Eva a la presencia de Adán, esa palabra del que dice ahí, traduce, dice, y entonces Elohim le trajo a Eva, ¿no? Y usted esa palabra que es construir, ¿sí? O sea, la mujer, cuando se une al hombre, construye, ¿sí? Edifican. Tanto es así que el Eterno toma una figura con el pueblo de esposa. ¿Sí? Esa es la familia de Abraham. Pero el sistema de la bestia, ¿qué quería hacer? Partir ese núcleo familiar. Y lo está consiguiendo. Por eso tiene que venir Yeshua, porque si no, hermana, esto ya no va más. Ya no va más. O sea, se acaba la simiente del Eterno, si no lo para a tiempo. Por eso dice, Yeshua le dijo, no, a causa de los escogidos, este tiempo se corta, ¿no? Claro, es que se acorta porque después no va a quedar. Versículo 16, Génesis 24. Entonces aparece, dice, Exactamente. la muchacha era muy hermosa. Ese es el Claro, muy no se buena. salvaría a nadie, o sea, Si es que- ni si es siquiera que el los Eterno- escogidos, pues. no acorta o no apresura su plan. No queda nadie. Es que no queda nadie. La simiente del Eterno no queda. Expliquémosle por qué. Porque hoy día las máquinas ya están tomando un lugar importante. Ya inclusive existe tecnología que tienen hasta sentimientos. Las computadoras, existen androides. Nosotros sabemos que existe un sitio que se llama, ya me viene a la memoria. En este sitio web nosotros podemos ver la tecnología que estamos manejando hoy, es 50 años menos que la tecnología que existe en verdad. Porque no les parezca raro que todas las fábricas de Samsung, de LG, todas están casi en Corea y todas manejan un mismo principio y todas pertenecen a los Illuminati. ¿Y Ya. qué piensan? O sea, la máquina se fabrica a sí mismo ya. Claro. Va a ir un momento que las máquinas se van a controlar. Se llama Synergy. Synergy. Ahí está. Ya, ellos muestran que en 40 años las máquinas van a tener la capacidad de control por sí mismas. Esas máquinas van a construir otras máquinas. O sea, ya va a tener inclusive hasta sentimientos. Ustedes vieron ¿Qué pasa ahí? La película Terminator. Las mismas máquinas. Es que Terminator es hecho con esta base porque Arnold Schwarzenegger es parte del proyecto MK Ultra y él es relacionado con una familia real, los Schwarzkopf de Europa. Por eso es que él pudo alcanzar inclusive la nacionalidad norteamericana y es fácilmente elegido como gobernador de California, porque todo está ahí. Ellos son los portavoces de esta tecnología. No es raro que nosotros veamos hace 20 años con pantallas planas y nos parecía algo raro y mira, cómo avanza la ciencia. Ellos ya sabían. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos el video del contactado de Yaguana, que es original, ese video está ahí, él habla cuando sube a una nave de estos seres, que sean demonios o lo que sea, él sube y mira pantallas planas. Y cuenta esa historia, fue filmada en 1996, cuando esto era casi increíble. Entonces, hoy día, si ustedes van a YouTube y buscan entrevista con Yaguana, el contactado de Machala,
Ustedes van a encontrar la entrevista original que le hizo Jaime Rodríguez y la otra que le hizo Rolando Panchana y de Coavisa. Entonces, a ellos él les cuenta, apenas hace 3 meses había pasado este evento, y él cuenta con lujo de detalles cómo se subió a la nave. Y cuando yo vi que él empezó a describir el interior de la nave, dije, pues hizo ahí todo ahora, porque él decía que por ahí lograba ver el exterior. Entonces había cámaras, había unas pantallas curvas que ya la tiene el G. Entonces no es raro que ellos ya tienen robots. Ya nos han mostrado robots, ya en Terminator ya sacaron el hombre líquido. Esa es una tecnología que ya existe. Por eso es que el avión de Malasia probablemente se haya extraviado. Porque en el avión de Malasia iban 3 científicos, creo que son chinos, que tenían la patente de esto, y el cuarto era Jacob Roche, que murió recién, que es de la familia Roche. Y al desaparecer el avión de Malasia Airlines, él se quedó con la patente. ¿Por qué? Porque no dejan, los Illuminati no dejan que estas cosas salgan a la luz sin su control. Es todo esto, y tienen bajo su mano a Rusia, a China, bajo su mano tienen a los Estados Unidos, y sino que ellos permiten, de alguna manera, de un organigrama, cada uno tiene independencia. Por eso vemos luchando que los rusos ya mandan el portaaviones de Venezuela. Eso es cierto. Pero en las partes más fundamentales, ellos tienen el control. Porque no vayamos muy lejos. Se crea la situación de las armas. Las fabrica Lockheed Martin, que les pertenece a ellos, y fabrica para los aviones Kafir israelitas, y también fabrica piezas para los aviones MiG rusos y para los F-17 norteamericanos. Pues son los mismos, para la Boeing. Ellos son dueños de la Boeing, son dueños de Pfizer. Por eso es que Pfizer fabrica las hormonas para los homosexuales. Entonces tiene clientes para toda la vida, porque viene uno, se hace la operación, entonces él necesita hormonas para el resto de su vida, entonces ya tiene un cliente. ¿Qué pasó con el movimiento, con el SIDA? Lo crearon en los años 80, se publicitó, llegaron el virus empezando por bajo Manhattan en Nueva York, a través de la droga, de las jeringas infectadas, porque les regalaban las jeringas a los adictos. Entonces se infectaron con el SIDA, empezaron a morir, y luego asoma los medicamentos paliativos, y una persona inventa la cura y una vacuna contra el SIDA, pero ahí se lo eliminan. Entonces, los medicamentos paliativos llevan casi 20 años en el mercado, y ¿cuáles son los beneficiarios de eso? Los Illuminati. Entonces, ¿qué les hago pensar? Que el sistema de la bestia, que hoy es el Vaticano, los Estados Unidos, Israel, ellos, a través de la banca, tienen todo cooptado. Somos un producto para ellos, somos como eso que habla las escrituras, que ellos son los falsos pastores que tienen al pueblo comiéndose la carne y la lana. Sí, la manita, pero los Illuminati, por respecto a Israel, es el gobierno, no es cierto. No, el gobierno. Y en todos los países, no tienen nada que ver los pueblos. Claro, no tiene nada que ver. Bien, vamos al versículo. Pero sí les digo, la nación de Israel hoy no es la nación del Eterno. Eso sí se lo digo frontalmente. Sí, eso es verdad. Eso no es. Esa nación no es. Porque en eso radica que usted se pierda o siga. ¿Por qué? Porque usted va a decir, ay, montaron la reina el templo. No, pero no me refiero a cuestiones No, o sea, otra cosa es ver, es como decirle aquí. Yo veo a los hermanos que están socialmente aquí hay como el templo también. Sí, yo me refiero a la de Israel, es espiritual. Yo no me estoy encasillando en una cuestión material. No, pero si vale la oportunidad de recalcar a los hermanos. ¿Por qué? Porque el gran engaño de estos tiempos, que dice que vendrá un gran engaño, ¿cuál es? No es que los musulmanes nos van a engañar, no es que, esto no, es el judaísmo nos va a montar al Mesías. Ese es el gran engaño que engañará aún a los escogidos. Sí, ¿Y quiénes están siguiéndoles? Los cristianos. Solo las raíces hebreas están poquito a poco, porque estamos haciendo estos programas.
deslindándose de lo que es el Israel, la nación de Israel actual, porque no es la profecía de Isaías 66:8 que dice que se cumplió cuando volvió, no se puede haber cumplido porque la raíz del olivo y la raíz del reverdecer de la higuera es Yeshua, y ellos no creen en Yeshua. Además, no volvió Israel en el 48, y ahí estaban. Existen los videos de que estaban viviendo a finales del siglo XIX, no pueden haber vuelto. Ahí estaba ya. Claro, o sea, no se puede decir, no, fundaron Israel. Oye, la revelación de la higuera no puede ser los que no creen en Yeshua. Claro, Porque jamás. quien profetizó eso fue Yeshua. Entonces la revelación de la higuera tiene que ser con Yeshua. Con Yeshua. Entonces, ese es el Nosotros somos la movimiento revelación de la de la higuera. restauración de las raíces israelitas, porque tampoco se puede decir hebreas, porque ese es un nombre que no está bien. Lo estamos usando porque tampoco vamos a entrar a explicar estas cosas, pero llegará un momento y tienen que saber los hermanos que el movimiento que nosotros estamos de la restauración es el movimiento israelita nazareno, porque eso lo dice Saúl, ¿no es cierto? Dice que son de la secta de los israelitas nazarenos, dice en Hechos 26. Sí. Ya, eso dice Pablo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros si vamos a la restauración? ¿Somos los de la restauración? ¿Qué somos hoy? Somos israelitas nazarenos. Creyentes en el Nazareno. Bien, versículo, hermano. Cuando era lo último, que me recuerdo ahorita de hablando de la restauración, siempre me viene de memoria los capítulos del 30 de Deuteronomio. Dice que la restauración se dará en medio de las naciones, porque el pueblo en medio de las naciones querrá de corazón guardar la Torah. Amén, eso es lo Sí, importante. Deuteronomio 30. Ese es el reverdecer de la iglesia. Ese es Claro. verdadero Y Israel. Moisés le dice, cuando ellos hayan fallado y tú los dispersaste por las naciones y se arrepienten de todo corazón y tú circuncidas el corazón de ellos, el corazón de sus hijos, para que guarden tu mandamiento, que viene desde el 29, viene diciendo esto Moisés, que es interesante lo que dice Manuel. Entonces ahí le dice, y tú los recogerás de todos los confines de la tierra donde los has. Y eso no Él es lo así, dice, que son hermano, un los movimiento confines, profético. incluyendo de Israel. O sea, de los confines, incluyendo Pablo de advierte, Sí, claro. Pablo advierte el Claro, movimiento claro. de los judíos. Pasa que no se son puede judíos. meter todos en el mismo saco. Sí. ya. No, El movimiento, Pablo advierte, Shaul advierte que del movimiento actual, esos son judíos, pero no son judíos. algunos, claro, Él claro. lo dice, Sí. claramente. No, y Pablo dice, en esa época, en el libro de Gálatas dice, porque no los que nacieron ahí son israelíes. Exactamente. Ya en esa época, él decía, no los que nacieron ahí. O sea, no es ser israelita solo nacer en Israel, eso Claro. está diciendo. No es que está diciendo todo, este no es el Israel, no. Cuando sí habla de la Jerusalén actual, que habla Pablo, es porque estaban bajo el dominio de Roma. Claro. Y ese dice, pero ¿y saben cuándo se acabó el dominio de Roma? No se acabó. No se acabó. Estamos todavía. Yeshua, O sea, no puedo decir, ese es Israel, No. si ahorita está el Imperio Romano, El Imperio Romano. a través del Vaticano, la Iglesia Católica, los Illuminati, los jesuitas dominan el mundo. Claro. Ellos están gobernando en el mundo. Yeshua declara de que solamente cuando vio a Natanael, le dijo que ese es un verdadero. Este es un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Y debajo de qué estaba? Debajo de la higuera. De una higuera. Ya, entonces, cuando está debajo de la higuera, él está en la cobertura de Yeshua. Ella lo mira como que fue. Cuando viene, ¿qué pasó? De una, sí, tú eres el Mesías. Tú eres el profeta. Rey. Claro. Que lo reconoce como rey. ¿Por qué? Porque los que no están para la salvación no lo reconocen. No lo reconocen. Esa es la ceguera parcial que tiene hoy Israel y el pueblo, el mundo, cree que al seguir no a Israel, sino a la casa, al judaísmo. Cuando se meten en judaísmo o empiezan a usar estos símbolos, que la bandera, que símbolos patrios como la estrella de David, hay un símbolo como una manito que es medio raro, que usa el judaísmo, son símbolos cabalísticos. Entonces, eso no es lo primordial. Para ser pueblo hay que creer en Yeshua, porque inclusive sin ser pueblo, solo creyendo, soy adherido al pueblo. Es lo mismo, porque ¿qué pasó en el Sinaí? Gente que no era pueblo israelita de sangre, por creer en la Torá, ellos guardaron la Torá y fueron pueblo, y fueron contados por pueblo, y recibieron heredad, y recibieron tribu. Eso. Entonces vamos a terminar con el versículo dice, la muchacha era muy hermosa, una virgen quien ningún hombre había tocado. Ella bajó al manantial, llenó su cántaro y subió.
El servidor corrió hacia ella y dijo, por favor, dame un trago de agua de tu cántaro. Beba usted, patrón, le dijo ella. Enseguida bajó su cántaro y lo sostuvo para que él bebiera. Cuando hubo bebido hasta saciarse, ella le dijo también, sacaré para tus camellos hasta que se sacie. ¿Sí? Qué increíble, ¿no? Eso es un poco difícil como de creer, ¿no es cierto? Ahí está escrito, yo sí creo. Pero era precisamente como había hablado el siervo de Abraham, que si sucedía de esta manera, entonces ella era la escogida para que sea la compañera, la esposa del hijo de su siervo, ¿no? Que precisamente él sí sabía la importancia de ese hijo, ¿no? Él sí sabía la importancia, porque era el hijo de la promesa de algo grandioso. Entonces dice, versículo 20, después de vaciar su cántaro en el estanque, corrió de vuelta al pozo a sacar más y sacó para todos los camellos. ¿Ah? Fue y sacó agua del pozo ella y le dio a un varón para que beba agua, igual que hizo la samaritana con Yeshua. Sacó agua y le dio para que beba. Lo mismo pasó con quién más. ¿Quién más fue un encuentro de sí mismo? Séfora. Séfora con Moshe. Jacob también con Rebeca, correcto. Lo más probable es que Abraham también haya encontrado un esposo. Posiblemente. O sea, porque ahí, cuando ya pasa una vez, pasa otra vez, entonces se vuelve un patrón repetitivo y ese es para la gloria del Eterno. Porque las cosas no se repiten por gusto. Pero Sara con Abraham eran familiares. Parientes, sí. Ahí no, Puede haber pasado lo mismo que pasó con... ahí no puede haber pasado eso. No, es que Rebeca también era prima, Pero alejada. O sea, no estaba es que no sé cómo cuenta la escritura De Abraham no cuenta cómo se conoció con Sara. en el libro de la Ser, ¿no? Pues Tampoco no dice pero debe haber sido algo pero no vivían juntos porque Abraham estuvo con Shem. Él no estuvo ahí porque el rey de lo que es Mesopotamia era Nimrod y Nimrod lo hacía muerto. Abraham, al hijo de Tarek, pensaba que estaba muerto, que no sabía que estaba vivo. A los 50 años de la vida de Abraham se entera de que él estaba vivo, que fue cuando lo metió al horno, ¿no? Quiere decir que en ese tiempo él ni siquiera conocía a Sara. Ahí fue que la conoció y la tomó como esposa. Bien, entonces bueno, yo creo que hasta ahí llegamos porque ya se la conoció el horno. Ah, sí. Entonces bueno, la próxima... En el horno de fuego. La próxima semana entonces nos quedamos hasta el capítulo, porque digamos, con el título de esta enseñanza, pues hasta el capítulo 25 vamos a continuar, hasta la primera parte, vamos a hacerlo, yo creo que unas 3 partes, para determinar lo que es el título de la enseñanza, ¿no? Isaac es el único heredero, y realmente ¿por qué? Porque Abraham tomó más mujeres, no solamente fue hijo, no solamente fue padre de Isaac y de Ismael, ¿no? Sino que tuvo otros hijos, entre ellos Madián. Cuando Abraham entra a Egipto, Madián no existe todavía. Madián existe después, porque sale de los hijos de Abraham. ¿Sí? Y Madián, si ustedes se acuerdan, de Madián sale un hombre que es muy útil para Moshe, ¿no? ¿Se acuerdan? El sacerdote. Yitro. Ajá, bien. Bueno, entonces... Sí, saludemos a Daniel Torres, que nos pidió que... claro que nos acordamos, Daniel. Sí, sí, por supuesto. Es importante, Daniel. Daniel está en Colombia. Pereira, parece que es de Pereira, me parecía. No recuerdo bien, pero fue parte del grupo de la... Pero bueno, aquí está Daniel. Saludamos y que siempre estamos pendientes de sus mensajes. Sí, siempre estamos leyendo los mensajes. Él era parte de la iglesia donde Marcelo enseñaba que la ley estaba, pero clavada en la cruz. Bueno, entonces hasta el versículo número 20, ¿no? La próxima semana continuamos hasta el capítulo 24. Bien, hermanos, los saludamos, bendiciones. Siempre salen, pues, temas relacionados y pues, siempre es bueno, digamos, ampliar información, ¿no? Ese es, digamos, espacio, es precisamente para eso. Inclusive para preguntas que ustedes tengan, pues pueden hacer sus preguntas y como siempre, Marcelo, por ejemplo, está viendo el retorno, y el chat, y ahí se puede ver, pueden haber preguntas a los hermanos también en el chat, en este segmento, ¿no? Vamos a tratar de hacer algo más interactivo. Ya vamos a pensar algo para la próxima semana también,
que los hermanos participen. Nosotros sí les hemos pedido a los hermanos que están en otros países, si es que ellos quieren actuar, o los hermanos de aquí, porque el programa es para ellos y con los hermanos que están presentes siempre es extender un poquito más el entendimiento. No se convierte en monólogo. Claro, y si es que ellos quieren opinar, nos manden por WhatsApp los comentarios, porque sería un lujo tener los comentarios de ellos, aparte de que estamos todos para aprender. No quita que algún hermano nos quiera aportar algo del RUAR, porque el RUAR no se vino para 1 o 2 personas solitos. Si estamos aquí en las raíces hebreas, es porque el RUAR le dio poquito a poquito a todos los que están enseñando este camino para que nadie se jacte ni se crea el Mesías. Ni se gloríe, porque eso es lo que ha pasado en el movimiento cristiano. Es el pastor, el líder, el único que sabe. No, hermanos de aquí, Marcelo a veces le toca salir de aquí a cargar los rollos de vinil. Bueno, bien. Bueno, hermano, entonces nos despedimos. Aquí, pues, los hermanos que están aquí presentes, el hermano Manuel, el hermano Fabricio, dos Manueles, ¿no? Manuel Morocho y Manuel Figueroa, el hermano Fabricio, Nicolás, el hermano Waldo, las hermanas también. Bueno, les envían también saludos y bendiciones a todos ustedes. La próxima semana pues seguimos. Recordemos que el viernes hay la enseñanza de Alejandro. No sé si los hermanos ya tienen otro video. Y bueno, pronto pues Marcelo también nos va a sorprender con algo que está preparando. Entonces bueno, el día de Shabbat, ya saben, 11:30 de la mañana en la cita. Bendiciones para todos, hermanos. Ah, una noticia, la hermana Nancy. Ay, ¿cómo está? Está muy bien. Ay, qué linda. Hace un par de horas hablé con nuestro hermano Schubert, que pues, está ahí con ella, salió muy bien, ella está muy bien, su salud está, digamos, bastante bien, ¿sí? Está contenta la hermana, y les agradece por las oraciones a todos los hermanos que oraron, y bueno, y feliz, digamos, ella, sabiendo que cuando se está en los caminos del Eterno, siempre tenemos su bendición, siempre estamos cuidados y protegidos por él. ¿Sí? Entonces, bueno, qué bueno, y nosotros le damos la gloria a nuestro Padre por la obra que ha hecho en nuestra hermana en la cirugía. Bien, el día viernes entra a cirugía nuestra hermana Catalina, que está en Miami, la esposa de nuestro hermano Juan, por ella también pues estaremos orando, pidiéndole a nuestro Padre que todo pues salga bien, y sabemos que sí, porque pues él está siempre pendiente de sus hijos. El que no duerme ni se adormece, ¿no? ¿Qué hace? Shomer Israel, ¿no? El que guarda a Israel. Bien, bendiciones para todos ustedes. Baruch Hashem Adonai.